Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Cadena 365 Televisión. Estamos en este domingo tan particular, compartiéndolo con ustedes en un fin de semana en el que iniciamos el séptimo mes del año. Y hoy, como no puede ser de otra manera, nos vamos a ocupar del tema electoral desde distintos puntos de vista. La campaña propiamente dicha ha iniciado, si bien hay un cronograma electoral que va marcando las pautas a seguir dentro de la campaña electoral. Extraoficialmente la campaña está en su máximo esplendor. Esto no tan solo aquí en Salta, sino en todo el país, y lo podemos ver a través de lo que pasa en cada una de las provincias y particularmente en el centro de nuestra nación. Bueno, y hoy nosotros vamos a tener la primera encuesta, y vamos a estar analizándola con quienes la han hecho. La primera encuesta que se conoció hacia finales de la semana que terminó, tras la presentación y el conocimiento que tenemos ya todos de quiénes van a ser los candidatos. A presidentes estamos hablando, y la consultora CB de Córdoba ha dado a conocer, por ahí del jueves o miércoles o jueves, dio a conocer la primera encuesta. Y queremos conocer qué pasó con esos números, porque hubo, por supuesto, un cierre de listas con muchas sorpresas. La aparición de Massa, los acompañantes de las fórmulas, los candidatos a vicepresidente. Bueno, y esto, por supuesto, que ha movilizado y que ha movido de manera distinta tanto al electorado como a los consultores. Así que les vamos a estar contando qué dice esta primera encuesta que se ha conocido horas nada más después del cierre de la presentación de las listas. Hoy vamos a estar hablando con un candidato a diputado nacional, voy a hablar con propiedad, un precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio. Va a estar con nosotros charlando aquí para que lo podamos conocer y podamos conocer sus propuestas, que fue también una de las sorpresas que hubo tras el cierre de la presentación de listas acá en Salta. Y nos vamos a ocupar de un tema que no es menor, un tema que se está discutiendo en el Consejo Deliberante y que está teniendo, yo le diría, algunas particularidades. Vamos a hablar de lo que se ha denominado la nocturnidad en Salta, que tiene muchísimas aristas y que tenemos que analizarlo, me parece que desde muchísimos puntos de vista, porque la nocturnidad, particularmente en Salta, convertida ya en uno de los principales polos o centros turísticos de la Argentina, la nocturnidad tiene una fuerza importantísima en el servicio turístico general que presta Salta. Entonces tenemos que analizarlo desde ese punto de vista, también porque tenemos que hablar del esparcimiento de los salteños, pero fundamentalmente del trabajo. La nocturnidad es mucho trabajo para muchos salteños. Así que de esto nos vamos a estar ocupando en el programa de hoy. A todos, muy buenas noches y bienvenidos. Saeta está en el Google Maps de tu celular. Marcando tu ubicación y lugar de destino, podés saber qué línea tenés que tomar, los horarios de los colectivos, las paradas y la ruta más recomendada para vos. Saeta en tu Google Maps, otro servicio de Saeta. ¿Tenés que hacer algún trámite? ¿Necesitas asesoramiento para resolver algún problema de familia o vecinal? ¿Sufriste un siniestro vial? ¿Estás atravesando alguna situación de violencia de género? En el Consejo Deliberante encontrás asesoramiento gratuito para acompañarte. Conoce más ingresando a nuestra web cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos.
Evitemos la transmisión de virus respiratorios. Lavate frecuentemente las manos con agua y jabón. Cubrite la boca y la nariz al toser y estornudar. Ventilá adecuadamente los ambientes. Completá el calendario nacional de vacunación. Los síntomas son fiebre alta, respiración entrecortada, agitación, vómitos, mareos, fatiga y falta de apetito. No te automediques. Consulta al médico o centro de salud más próximo. Nos cuidemos entre todos. Gobierno de Salta. Gustavo Gobernador. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información. El noticiero más federal de todos. Somos País. Vení a descubrir la calidez de la ciudad y la hospitalidad de su gente. Encontrarás peñas con auténticas tradiciones que te sorprenderán. Su majestuosa arquitectura te abrazará y te sumergirá en otras épocas. Y cuando pruebes la primera empanada, te transportarás en un viaje de sabores, emociones, para que vivas un cálido invierno en la ciudad de Salta. Bueno, les decía en la apertura del programa que íbamos a estar charlando hoy con gente de la CB, de Consultora CB o CB Consultora, que han publicado los primeros datos que se han conocido tras el cierre el vencimiento del plazo de la presentación de listas de candidatos en el transcurso de la semana que terminó. Me parece que ha sido datos reveladores, porque además, al ser algunas candidaturas una verdadera sorpresa, esto seguramente debe haber agilizado y les debe de haber costado un poco más tener este trabajo al momento que terminó saliendo, que fueron muy pocas horas después de que se conozcan las nóminas y las fórmulas que se han presentado para presidente y vice. Así que le voy a agradecer muchísimo a Martín Bazán, de CB Consultora, que nos esté atendiendo y que nos permita conocer un poco más en detalles de este estudio que me ha parecido realmente interesantísimo. Martín, muchas gracias por atendernos. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Fue así como usted lo contaba. Nosotros ya veníamos midiendo a varios candidatos, varias hipótesis, pero bueno, todo era contrafáctico. Una vez que se pudieron conocer las fórmulas y algunas de las sorpresas que se dieron en esa presentación de fórmulas, bueno, ya pudimos salir al campo con los nombres específicos de cada uno de los candidatos y precandidatos, mejor dicho, a presidente por cada uno de los espacios, ¿no? Bueno, no quiero ni imaginarme el vértigo que debe haber sido ese momento en que hay que empezar a cambiar absolutamente todo para empezar a preguntar por otros nombres, ¿no? Pero bueno, vamos a concentrarnos un poco en los resultados. Te voy a preguntar primero por la ficha técnica, sobre cuántos casos se ha hecho y esto abarca todo el país. Sí, son casi cerca de 3.000 casos de modalidad virtual, donde hemos ponderado por sexo, nivel educativo, indicadores socioeconómicos, y sobre todo demográficamente por regiones, región NEA, NOA, Cuyo, Centro, la provincia de Buenos Aires por separado y la ciudad autónoma de Buenos Aires por separado, y la Patagonia proporcionalmente a la población, ¿no? Bien, Martín, contanos algunos de los primeros datos, porque por lo que hemos podido ver han medido por espacios, por candidato dentro de cada uno de los espacios y después la competencia entre espacios, ¿no es cierto? Bien, sí, la idea era plantear un escenario de paso como se va a dar, digamos, de acá a un mes, a un poquito más de un mes, en donde el espacio político más votado en esta encuesta ha finalizado con Juntos por el Cambio, con 33.8 para ellos, en donde se divide 17.3 para Patricia Bullrich y 16.5 para Horacio Rodríguez Larreta, en donde ya ahí nos da unos
primeros indicadores de la paridad que se daría dentro de la interna de Juntos por el Cambio, en donde nosotros, si bien en mediciones anteriores siempre la hemos tenido a Patricia Bullrich por encima de Horacio Rodríguez Larreta, bueno, en esta ha sido mucho más pareja y seguramente siendo una de las primeras encuestas que se dan con los números de los candidatos, lo que nos da a entender es con esta paridad de casi un empate técnico, teniendo en cuenta que el margen de error es casi 2 puntos y bueno, estamos hablando de una diferencia de menos de 1 punto que nos ha dado en este escenario electoral entre los candidatos de Juntos por el Cambio. Daría a pensar que todo se va a ir definiendo durante la campaña. Para tener en cuenta desde el análisis político ahí hay que ir viendo cómo se va dando la campaña y cuán dura puede llegar a ser una campaña tan pareja dentro de 2 candidatos tan fuertes, de un espacio tan fuerte como Juntos por el Cambio, ¿no? Esto obviamente que es distinto dentro de lo que se llama Unidos por la Patria, que tiene 2 candidaturas, pero bueno, hay una como muy fuerte, como muy marcada, que es la de Sergio Massa, respecto de la de Juan Graboy. Absolutamente, en Unidos por la Patria se da una diferencia bastante grande, 24.1 para Sergio Massa, 5% para Juan Grabois, lo que redondea un 29.1 para Unión por la Patria, casi 4.7 de diferencia con Juntos por el Cambio. Bueno, una candidatura de Sergio Massa que al ser el candidato de la unidad o el candidato que ha apoyado y que ha elegido también Cristina Fernández, la vicepresidenta, ha ayudado a consolidar su imagen. En mediciones anteriores que nosotros teníamos, Sergio Massa estaba midiendo menos, incluso muchas veces y en algunos territorios superado por Guado de Pedro. Bueno, la designación como ese candidato único, si bien va a una interna, pero bueno, ha sido el candidato del consenso de los espacios políticos dentro de lo que hoy es el Frente de Todos, lo ha consolidado como el candidato, incluso siendo el candidato individualmente más votado dentro de la encuesta, ¿no? ¿Qué pasó con Milei? Porque hasta hace no mucho tiempo el candidato más votado venía de manera sostenida siendo Milei. Javier Milei ha medido menos de lo que nosotros teníamos, si bien nunca lo hemos tenido, sí, en alguna ocasión como el candidato más votado, pero bueno, tiene una imagen bastante oscilante. Javier Milei tiene picos y caídas bastante abruptas. En este caso nos ha dado 17.2 de intención de voto en el escenario electoral. Recuerdo que lo hemos tenido casi en 25%, lo cual indica una caída en el nivel de imagen, en el nivel de intención de voto, pero bueno, no quita a que podría llegar a un escenario electoral de paso con una onda positiva, teniendo en cuenta que va a empezar a hacer más apariciones mediáticas, que es lo que lo ha hecho fuerte y es lo que lo ha potenciado, siendo también un arma de doble filo, ya que algunas declaraciones de Javier Milei hacen caer abruptamente su imagen también, pero bueno, lo que lo ha hecho fuerte es la aparición en los medios de comunicación. Y creo que esta precandidatura a presidente lo ha hecho alejarse un poco de los medios y eso también ha afectado a sus niveles de imagen. Bien, ¿qué pasó, digamos, cómo impactó en la imagen de de Javier Milei, si en caso que haya impactado, los magros resultados que han tenido sus candidatos en las distintas elecciones provinciales que hubo hasta acá? Sí, yo las elecciones provinciales no tendería a nacionalizarlas, digamos, sobre todo en la figura de Javier Milei, en donde los votos de Javier Milei parecen ser de él, digamos, no tanto del Partido Libertario. Entonces, los candidatos que ha tenido su representación en cada una de las provincias, es muy difícil trasladar una imagen o una intención de voto que se apega tanto a una imagen, porque la imagen es Javier Milei y las otras personalidades de la provincia no han logrado captar ese público o ese votante, que si bien, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, Milei podría tener una intención de voto cercana al 25, al 22%, bueno, el candidato a gobernador ha sacado menos de 2% en las últimas elecciones, lo mismo ha pasado en Mendoza, lo mismo ha pasado en muchas de las provincias, en casi todas diría. No quita a que a nivel nacional pueda llegar a ser una gran elección. Y algo para tener en cuenta sería la cantidad de legisladores que podría tener en un posible congreso. Ese 17.2 le daría un respaldo en el legislativo bastante importante.
Bien, una cosa que me parece muy interesante de las encuestas que ustedes plantean son los pisos y los techos de cada uno de ellos. Me gustaría que, si me podés resumir un poco en Patricia Bullrich, Larreta, Massa y Milei, los pisos y los techos que tienen cada uno. Bien, sí, se da algo particular, sobre todo en esa interna que podría ser Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué nosotros pensamos que podría sacar alguna ventaja a Patricia Bullrich? Porque sobre todo tiene un piso electoral más alto. Estamos hablando de la gente que seguramente la votaría. Para el caso de Patricia Bullrich es 22.7, teniendo el piso electoral más alto de todos los candidatos que hemos medido. Y el techo electoral más alto también, con un techo electoral de 48.2, lo cual hace que también tiene más cantidad de gente que podría llegar a votarlo, que todavía no se ha decidido, pero que sí en una posible instancia podría llegar a votarla, lo que le da una posibilidad de crecimiento en la campaña mucho más alto al que tiene Horacio Rodríguez Larreta. Estamos hablando de que Patricia Bullrich tiene un techo electoral de 48.2 contra un 42% de Horacio Rodríguez Larreta. En el caso de Sergio Massa es 41.3 y para Javier Milei 41.1. Esos fueron más o menos los resultados que hemos obtenido de los principales candidatos. Bien, ¿qué pasaría en el caso de que ganara Patricia Bullrich o Larreta con los votos del que le toque perder? ¿Se trasladan automáticamente a su compañero de frente o ahí hay alguna dispersión que ustedes hayan podido medir o percibir? En las que yo creo esto del análisis político y no tanto de los datos cuantitativos, porque solamente nos centramos en el escenario de las PASO, pero analizándolo políticamente yo creo que hay que ver cómo se desarrolla la campaña, pero hoy en día sí serían, sobre todo los votos de Juntos por el Cambio, podrían ser bastante lineales. En el caso de que pudiera haber una mayor dispersión sería en el caso de que Patricia Bullrich perdiera. Sí, los votos de Patricia Bullrich hay un sector, los más duros, que podrían ir a Javier Milei, pero no tanto en el caso de Horacio Rodríguez Larreta. Los votantes de Horacio Rodríguez Larreta podrían ser mucho más lineales a Patricia Bullrich, y pensando en un escenario, pensando en un partido mucho más largo, ¿no? Como se suele decir en el deporte, bueno, en la elección, pensando en una elección larga donde hoy nosotros no vemos ningún candidato que pueda obtener en una general la diferencia necesaria para terminar en una primera vuelta, los votos de Javier Milei van a empezar a ser analizados por muchos, y bueno, y en esa continuidad o cambio que se suele plasmar en una elección de tipo balotage donde está incluido el oficialismo, parece ser bastante difícil los de Unión por la Patria, ¿no? Bien, Martín, te consulto particularmente, vas a entender el interés que tenemos, porque en la medición que han hecho por zonas, el NOA, el NEA, etcétera, han disgregado cada provincia. Nos gustaría saber qué resultado les ha dado en Salta. No los tenemos disgregados por provincias, sino solamente por regiones. Pero los resultados en el norte han sido bastante parejos y similares a los que terminaron en el resultado general. La única dispersión más grande se da en el NEA, con una potencialidad de Javier Milei bastante importante. Pero el resto de las provincias ya ha sido bastante parejo el resultado general. Entre todos, entre los cuatro, sí, que compiten, digamos, con posibilidades. Exactamente. ¿Qué niveles de indecisos han registrado en esta medición? ¿Cómo, perdón? No se escuchó bien. ¿Qué niveles de indecisos han registrado en esta medición? El número de indecisos ha sido del 6.5%. Y un nivel de voto en blanco del 5%, que también se puede analizar ahí un poco de indecisos que termina optando por el voto en blanco, pero no ha sido alta, si bien ese 7% después sí o sí se termina decidiendo, pero bueno, a medida que va pasando el tiempo y nos vamos acercando a la elección PASO, general o balotaje, ese 7% se va reduciendo mucho, ¿no? Y también la gente va conociendo un poco más a los candidatos, y estoy seguro que hoy muchos de los que han votado en la encuesta ni siquiera conocen a la cantidad o a todos los candidatos que hay
que se han presentado. Martín, te agradezco muchísimo esta comunicación, el tiempo que nos has dedicado y gracias por toda la información, por supuesto. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación y quedamos a disposición para ir analizando los estudios que vayan saliendo. Muchísimas gracias, hasta cualquier momento, muy amable. Bueno, nosotros en el próximo bloque vamos a estar hablando con un candidato, un precandidato a diputado nacional aquí en Cadena 365 Televisión. Ya volvemos. La música reggae se hace presente. Un espacio de expresión para bandas y artistas de nuestro país y del ámbito internacional. Pelagatos. Domingo, después de la medianoche, por Somos. Pelagatos. Saeta está en el Google Maps de tu celular. Marcando tu ubicación y lugar de destino, podés saber qué línea tenés que tomar, los horarios de los colectivos, las paradas y la ruta más recomendada para vos. Saeta en tu Google Maps, otro servicio de Saeta. ¿Tenés que hacer algún trámite? ¿Necesitas asesoramiento para resolver algún problema de familia o vecinal? ¿Sufriste un siniestro vial? ¿Estás atravesando alguna situación de violencia de género? En el Consejo Deliberante encontrás asesoramiento gratuito para acompañarte. Conoce más ingresando a nuestra web cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. Evitemos la transmisión de virus respiratorios. Lavate frecuentemente las manos con agua y jabón. Cubrite la boca y la nariz al toser y estornudar. Ventilá adecuadamente los ambientes. Completá el calendario nacional de vacunación. Los síntomas son fiebre alta, respiración entrecortada, agitación, vómitos, mareos, fatiga y falta de apetito. No te automediques. Consulta al médico o centro de salud más próximo. Nos cuidemos entre todos. Gobierno de Salta. Gustavo Gobernador. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información. El noticiero más federal de todos. Somos País. Vení a descubrir la calidez de la ciudad y la hospitalidad de su gente. Encontrarás peñas con auténticas tradiciones que te sorprenderán. Su majestuosa arquitectura te abrazará y te sumergirá en otras épocas. Y cuando pruebes la primera empanada, te transportarás en un viaje de sabores, emociones, para que vivas un cálido invierno en la ciudad de Salta. Bueno, muy bien, les decía que en este bloque íbamos a hablar con un precandidato a diputado nacional, en este caso Juntos por el Cambio. Él es, le vamos a decir Pino Rocha, para que lo ubiquen todos, es Pino Jorge Alfaro, con quien vamos a charlar en este bloque, porque ha sido una de las sorpresas en el cierre de listas. Había algunos nombres que estaban como preasumidos, que se presentarían, pero bueno, la sorpresa terminó siendo Pino, que está con nosotros esta noche. Gracias por venir. No, gracias por invitar, Indio. Un placer. Un gusto bueno, enorme. Contanos un poco de esta decisión de participar dentro de las PASO en Juntos por el Cambio. Sí, creo que principalmente reconocer una gran amplitud de lo que significa Juntos por el Cambio, de permitirnos, tanto en mi caso y el grupo que encabezo, como creo que también pasa con Bernardo Solá, otra lista que está presentada y es precandidato, de permitirnos competir con armados que venían ya en acuerdos políticos y que generan una situación que hoy se puede entender que se llama lista larga o lista corta, es decir, hay dos esquemas que tienen
4 categorías, desde presidente hasta parlamentario de Salta, y nosotros tenemos lista corta con Bernardo, donde ofrecemos los diputados nacionales y el candidato al Parla Sur por el distrito Salta. Que en el caso tuyo es ¿quién? ¿Quién es una jubilada docente, Susana Lencina, que va en representación para el Parla Sur. Para que después podamos profundizarnos, hubo una suerte de no sé si decir chisporroteo con Jorge Foloni, que hubo como vos me dirás, un desconocimiento de tu candidatura, por lo menos del Partido Renovador de Salta. Sí, a ver, me parece que... Porque planteó que no tenías avales del partido. Digamos, en términos técnicos, una elección primaria no necesita ningún aval partidario. Se establece el mecanismo reglamentario y se presenta y se postulan. De hecho, yo digo este ejemplo siempre, el presidente de la UCR Nacional va por una lista en Juntos por el Cambio, el presidente de UCR Salta va por otra lista en Juntos por el Cambio, y hay otra lista de radicales que está también distinto a los presidentes de Salta y al presidente nacional. Es decir, no hay un aval institucional. Ahora, la representatividad, a ver, yo soy presidente del Partido Renovador del Distrito Capital, es decir, mi pertenencia, mi reconocimiento institucional está claro. No hace falta convención partidaria ni resolución del Comité Central para que habilite, digamos, la representación. Yo soy el presidente de la capital y represento al partido en esta contienda electoral. En definitiva, los avales te lo darán los votos en las urnas. En definitiva, ¿no? Eso será lo que legitimará mi feedback con el ciudadano. ¿Sí? En el caso de las candidaturas presidenciales, ¿qué va a hacer tu sector? Digamos, ¿están liberados para optar entre Patricia Bullrich y Larreta o van a tener, digamos, una dirección marcada? El proceso vertiginoso electoral hizo que, a ver, el 24 cerraban en todo el país. Hasta el 24 a las 12 de la noche había 4 precandidatos nacionales por Juntos por el Cambio, Manes, Carrió, y así surgió acá también las listas que se presentaron. Después quedaron 2 candidatos presidenciales y en definitiva uno se somete a la estrategia general y nacional. Es decir, los candidatos nacionales que necesitan, uno podría decir en Salta, habiendo 4 listas, serían 2 para cada precandidato, como para que tengan competitividad, mayor amplitud en el electorado y buscar la mayor adhesión a las listas Juntos por el Cambio. En principio somos 2 listas que todavía no tenemos la adhesión, dependerá... Se hicieron las gestiones correspondientes y dependerá de las autoridades nacionales la determinación final. En el caso de que te tocara llegar al Congreso de la Nación, que te tocara ser el candidato a diputado nacional, ¿integrarías un bloque Juntos por el Cambio? ¿Conformarías un bloque independiente que adhiere a ese bloque general? El lugar tradicional del Partido Renovador en el Congreso Nacional siempre formó parte de un interbloque federal. Es decir, justamente esa es la impronta de esta lista, es volver a los caminos del Partido Renovador. Hace 10 años que el Partido Renovador no ofrece un candidato en primer lugar a un cargo nacional. Ha tenido, y vos conocés, diputados, senadores nacionales por largos años. Ha tenido una representación y un reconocimiento nacional en la Cámara, en el Congreso Nacional. Esa es la idea, volver a esa impronta, volver a juntarnos con nuestros primos, hermanos, partidos provinciales de todas latitudes y conformar ese interbloque federal. Siempre defendiendo los intereses de la provincia por encima de los intereses de sectores o de partidos nacionales. ¿Qué prioridades entendés que tiene hoy un diputado nacional en la Cámara? Por ejemplo, bueno, no sé, debes estar al tanto, el tema de los alquileres es un tema caótico hoy en día que ha perjudicado absolutamente a todos y que si hay algo que no se hace es que la Cámara resuelvan esto que han dejado a la gente en medio del río. La verdad que es un año complejo desde el punto de vista parlamentario y nacional, ¿no? No ha sesionado, no ha tenido una dinámica y una participación y soluciones para la gente. Y para eso están también las cámaras, ¿no? Para brindar soluciones legislativas a la gente. Yo creo que los tiempos que vienen son bastante complejos, ¿no? Quien conduzca el país a partir del 10 de diciembre se va a encontrar con un escenario muy complejo y está bueno que quienes representen al pueblo y a las provincias tengan claro, tengan la capacitación, la información, la experiencia para afrontar los grandes problemas que vamos a tener. Pino, en este caso, digamos que hay
como una marcada tendencia en todas las elecciones provinciales que hubo hasta acá, de abstención, de alta abstención en cada una de las provincias. Esto tendrá que ver quizás con esta apatía que tiene la gente con la política en general, con los políticos. ¿Cómo crees que se empieza a romper eso? O en el caso tuyo, ¿cómo entendés que podés acortar o achicar esa brecha? Primero te diría, podemos hacer una pequeña diferencia de lo que ha sido la elección provincial a la nacional. La tendencia de la provincial, yo veía que la elección pasada tuvo un alto índice de voto en blanco. Y yo pensaba que esta elección iba a profundizar esa decisión del elector a votar en blanco. No fue así, no subió. Bajó en términos generales, bajó la proporción de votos en blanco. Ahora, lo nacional tiene ya un impacto mucho más de movilización, ¿no? Es decir, la dinámica de boleta-papel ya es una dinámica más de estructura. Y eso va a depender en cada uno de los 60 municipios, el grado de movimiento que generen las estructuras institucionales a la hora de votar. Sí, las competencias presidenciales, digamos, tienen otra dinámica, ¿no? Tienen otra expectativa en la gente, incluso, ¿no? Convocan un poco más. ¿Cuáles son tus temas prioritarios? ¿Cuáles entendés que serían los temas que hoy un diputado nacional de Salta tendría que llevar a la Cámara o al Parlamento argentino de manera inmediata? Por supuesto que, vos decías, los temas de inmediata actualidad, el tema de alquileres, que es un tema complejo a la ciudadanía en todo el país, y hay que resolverlo, y hay que brindar una solución, y hay que buscarla denodadamente la solución. Yo me venía centrando, mirando en cosas que pasan en la provincia. Ley de área de frontera. Tenemos una frontera con 3 países limítrofes, y tenemos una problemática realmente creciente en lo que significa al tránsito, tráfico, crimen transnacional, etcétera. Me parece que hay que dar una vuelta de tuerca y una atención diferente a las áreas de frontera. Y eso exige abocarse a la legislación vigente y ver qué cambios, porque es una legislación antigua y hay que ponerla y llevarla, ayornarla a nuevos tiempos. Me parece otro tema que también me interesa. Porque el narcotráfico se actualiza de una velocidad que el Estado no lo sigue. Entre otras cosas, y el tráfico de activos, y hay un montón de lo cibernético. Creo que hay que poner atención a eso. Otro tema que me atrae es el tema de la ley de aduanas, la aduana argentina. Me parece que es un tema que tiene muchos recursos, que hay que ver cómo los recursos que le pertenecen a la nación, los recursos que le corresponden a las provincias. La Constitución decía, prohíben las aduanas interiores, ¿no? Perfecto, sí. Pero me parece que hay que transparentar el destino de los recursos, que son muchos en la aduana, y me parece que hay que buscarle un mecanismo a las provincias, que sea directo, inmediato y rápido en eso. Y no es lo que permanente se genera, que hay que ir a gestionar las cosas a nación para que se faciliten, y en realidad son cosas que deberían de puro derecho inmediatamente corresponderle a las 24 provincias también. La ciberdelincuencia ha tenido un crecimiento extraordinario, ¿no? Entre otras cosas, creciendo, ¿no? Estuvimos hace no mucho tiempo en este programa con la fiscal, que en Salta está teniendo una flamante fiscal que está teniendo, digamos, una actividad importante. Pero bueno, nos decía ella que del 100% de las denuncias, el 70 y pico u 80% no constituyen delitos porque no están establecidos en el código. Me parece que ahí hay un desafío para los legisladores nacionales más que urgente. Así es, muy urgente, sin duda. Ayornar el Código Penal en ese sentido, sin duda, que merece la mayor de las atenciones. ¿Tu relación con el gobierno de la provincia, cómo la imaginás? No, siempre ha sido una relación cordial, digamos, siempre buscando lo mejor para la provincia. Obviamente hay una mirada más peronista, una mirada más renovadora. Nosotros somos más provincialistas, más localistas quizás. El gobierno provincial puede tener un influjo nacional, una presión nacional que lo hace virar de alguna manera en alguna toma de decisiones. Lo hemos visto en leyes o en cuestiones fundamentales de la nación. Pero no hay una postura de beligerancia, digamos. Creo que no son tiempos tampoco, los que vienen no son tiempos de beligerancia. Ya hemos transitado mucho tiempo en grieta, en posiciones muy antagónicas, y estamos donde estamos. El federalismo en la Argentina termina siendo nada más que un enunciado desde hace mucho tiempo. Digamos, nos pasa Argentina a Salta al interior de la provincia, ¿no? Esto está claro. ¿Cómo se revierte eso? ¿Cómo se empieza a trabajar? ¿Y qué puede hacer un diputado nacional para que esto empiece a plasmarse? Por eso decía, empecemos a ver los mecanismos que generan los recursos que después forman parte de un presupuesto nacional y que se tiene que repartir
como marca la ley en los 24 distritos. Me parece que hay que revisar esos mecanismos, el tema de los subsidios energéticos, siempre acá que pagamos la nafta más cara, que pagamos la energía más cara, y lo decimos a cuatro vientos, pero no se resuelve, la cosa no se resuelve. Salimos a la ruta, el precio del combustible está más caro que en la ciudad, vamos al sur y el precio es recontra barato. Me parece que esas cosas hay que resolverlas. Es lo mismo con la energía, con el gas y con todo, ¿no? Así es. Bueno, el tema del transporte público es un tema que me parece, porque es tan gracioso escuchar, por ejemplo, al mismo presidente de la Nación, al mismo candidato a presidente ahora y ministro de Economía, Sergio Massa, que hablan de federalismo, pero por ejemplo la Nación no se presenta a las audiencias a discutir el precio de los boletos y de los subsidios al transporte público en el interior. Así es. Entonces, bueno. Y después escuchamos a la autoridad de acá que están diciendo que los subsidios deben subsidio a Nación de hace cuántos meses, y después Nación dice que no debe nada, que en realidad le deben, que es una cosa de nunca acabar, ¿no? Bueno, y en este caso, digamos, hay algunos temas en los que muchas veces se requiere que los diputados nacionales, de la extracción que sea, se abroclen en defensa de algunos temas de Salta, el litio, por ejemplo, ¿no? Para decir algunos. ¿Qué otros temas entendés que requerirían de un acuerdo de legisladores nacionales de Salta en defensa de la provincia? Sí, sin duda, siempre va a ser un caballito de batalla defender los recursos propios que han sido y generan una estabilidad en la provincia de Salta. Es decir, lo que se habla de Fondo Especial de Tabaco, digamos, esas partidas ya asignadas que generan el equilibrio, podrán decir precario, pero un equilibrio en la región. Y me parece que el litio va a ser un tema fundamental, que creo que hay que prestarle mucha atención y ver cómo Nación entiende que lo que genera el litio debe equilibrar en la región y no que sea una porción más de torta para Nación, ¿no? Sí, porque digamos han tenido una especie de avances ahora o intentos de manoteos al litio, ¿no? Y se va a decidir en el Congreso, y ahí están las mayorías que votan, ¿no? Y va a ser un gran problema capaz que para los legisladores de los lineamientos nacionales. Nosotros, en mi caso, como un partido, vamos a defender a ultranza los derechos de la provincia y los derechos de nuestros comprovincianos. Estás ya recorriendo la provincia, me imagino, y tenemos una provincia diversa en todo sentido, ¿no? Sí. Extensa y diversa. ¿Qué pasa con las economías regionales? A ver, yo quiero ir a verla in situ cómo está de ahora, porque uno las conoce, porque uno da vueltas a la provincia regularmente, pero ahora en campaña quiero ver cómo están las circunstancias en cada una de las latitudes de la provincia, ¿no? Desde Santa Victoria Oeste hasta Tolar Grande, desde Los Toldos hasta la Candelaria, ver puntualmente y hablar con la gente, de ver cómo están las economías, cómo estamos subsistiendo y cómo podemos seguir, por lo menos, aminorando lo que se va a venir. Porque, mira, hay un tema que me acuerdo que algunos tramos ahora se están haciendo en la Ruta 40. Sí. Me acuerdo, a lo largo del tiempo que hago periodismo, debo haber escuchado a legisladores nacionales contarnos que se han aprobado en los presupuestos nacionales no menos de 8 o 10 veces la pavimentación de la Ruta 40, de San Carlos hasta Cachi o hasta La Poma, o eso. Nunca se hizo, excepto unos tramos que se están haciendo ahora. Y los presupuestos se aprueban, y esto queda en letra muerta. Sí, sí, así es. Me parece que siempre pasa que en los presupuestos o se repiten los temas y no los terminan nunca. Me parece que eso hay que tener un especial celo, y por eso decía, revisar los mecanismos de reparto de la coparticipación, que por ahí también hay una cosa que dice, no, que la provincia sí recauda en términos, hace 30 años, yo estaba en el gobierno con Ulloa Gómez Díaz, que ya ha recaudado el 25% a la provincia. Y el otro 75% venía por coparticipación. Se sigue manteniendo hace ya más de 30 años. No varía. Ahora, esa coparticipación está compuesta también en gran parte por los impuestos indirectos que hemos cedido a Nación que los cobre. No es que Nación nos regala, por ahí escucho a los políticos que dicen, no, esas casas las hace Nación. No, a ver, nos pongamos de acuerdo. Si hay recursos coparticipados y que son recursos que ha cedido a la provincia para que los cobre Nación y se los devuelva. Habrá otras ayudas, otros subsidios, otros ATN, como los llaman, etcétera, que sí forman parte de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo Nacional. Pero bueno, me parece que hay que revisar todos esos instrumentos. Es decir, los tiempos que vienen son complejos, entonces es momento de revisar todos los instrumentos para bien o para mal, las transferencias, los subsidios, todas esas cosas hay que verlas con mucho detalle. ¿Qué opinión te ha surgido, lo primero que has pensado cuando ves que el candidato
del oficialismo es Sergio Massa, el ministro de Economía, del 140, 150% de inflación. El ministro de la inflación, ¿no? Pero bueno, es uno de los hombres que tenían la expectativa de ser candidato a presidente por ese espacio. Sin dudas que, bueno, esa capacidad que tiene el peronismo de adaptarse, porque habían variados candidatos, precandidatos ya lanzados, y de posiciones muy hasta antagónicas dentro de ese mismo espacio, y terminan abroquelando en esta construcción. Uno conoce esa versatilidad del peronismo. Quizás quienes no estamos en el peronismo no tenemos esa gran versatilidad, y bueno, pero está bien que compulse en este caso Patricia Bullrich con Horacio Rodríguez Larreta un espacio de ver quién conduce lo que significa Juntos por el Cambio a nivel país en la Argentina, ¿no es cierto? Pino, te agradezco muchísimo haber venido. Será la primera charla a lo largo de esta campaña que va para el rato. Ha sido un placer y vamos a estar dispuestos. Y si no puedo, será telefónico, si ando por el interior, porque quiero recorrer los 60 municipios, quiero ver la realidad en cada uno de los municipios. Me quedan 40 días y va a ser una campaña bastante movida. Gracias por venir. Gracias Hasta por cualquier momento. En el próximo bloque nos vamos a meter en un tema que, aunque no parezca, nos abarca a todos los salteños. Es la nocturnidad que se está discutiendo y debatiendo por estos días. Ya volvemos. La música reggae se hace presente. Un espacio de expresión para bandas y artistas de nuestro país y del ámbito internacional. Pelagatos. Domingo, después de la medianoche, por Somos. Pelagatos. Saeta está en el Google Maps de tu celular. Marcando tu ubicación y lugar de destino, podés saber qué línea tenés que tomar, los horarios de los colectivos, las paradas y la ruta más recomendada para vos. Saeta en tu Google Maps. Otro servicio de Saeta. ¿Tenés que hacer algún trámite? ¿Necesitas asesoramiento para resolver algún problema de familia o vecinal? ¿Sufriste un siniestro vial? ¿Estás atravesando alguna situación de violencia de género? En el Consejo Deliberante encontrás asesoramiento gratuito para acompañarte. Conoce más ingresando a nuestra web cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. Evitemos la transmisión de virus respiratorios. Lavate frecuentemente las manos con agua y jabón. Cubrite la boca y la nariz al toser y estornudar. Ventilá adecuadamente los ambientes. Completá el calendario nacional de vacunación. Los síntomas son fiebre alta, respiración entrecortada, agitación, vómitos, mareos, fatiga y falta de apetito. No te automediques. Consulta al médico o centro de salud más próximo. Nos cuidemos entre todos. Gobierno de Salta. Gustavo Gobernador. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información. El noticiero más federal de todos. Somos País. Vení a descubrir la calidez de la ciudad y la hospitalidad de su gente. Encontrarás peñas con auténticas tradiciones que te sorprenderán. Su majestuosa arquitectura te abrazará y te sumergirá en otras épocas. Y cuando pruebes la primera empanada, te transportarás en un viaje de sabores, emociones, para que vivas un cálido invierno en la ciudad de Salta. Bueno, les decíamos que hoy íbamos a intentar charlar sobre esto que se ha resumido como la problemática de la nocturnidad, pero que tiene
aunque uno cree que se trata de algunas pocas personas, estamos hablando de un tema que tiene que ver con un servicio turístico importantísimo, por lo que ya Salta ofrece de manera permanente, tiene que ver con el esparcimiento de los salteños, pero fundamentalmente con el trabajo de mucha gente. Y esto me parece que nos abarca a muchos salteños, por eso queríamos ocuparnos y hemos invitado a Tupac Bulloni para que charlemos un poco sobre este debate que se ha abierto en estos últimos días, en estas últimas semanas. Tupac, gracias por venir, ¿cómo estás? No, muchas gracias a vos por la invitación, muy bien, che. Muy bien. Bueno, contame un poco, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué se está discutiendo? Mira, se abrió un debate, yo me imagino que por todo este cambio bueno, si hubo elecciones, cambió el intendente, asumirá dentro de mucho tiempo, la verdad que... Y en ese intermedio se está discutiendo, empezó como discusión del código de lo que pasa en la Balcarce, que pasan cosas que son irregulares hace mucho tiempo, y que, bueno, algunos concejales tenían la idea de esa irregularidad, tratar de buscar un orden, digamos. Entonces me invitaron a mí, el Consejo Deliberante, estaban también, bueno, otros sectores que son los que tienen otro rubro dentro de la gastronomía, y en el momento que me consultaron por el tema de la Balcarce dije, bueno, no, porque acá había una distorsión de mucho tiempo, la verdad que se empezaron con las excepciones, y las excepciones llegaron a ser la regla de la Balcarce. Sí, sí. Porque en la Balcarce no puede haber boliches bailables, sí. Y a partir de que se habilitó uno, los demás empezaron a presionar, los demás propietarios de otros negocios bailables, de que no estaban en la Balcarce, y empezaron a entrar, se hizo una inversión, hubo un movimiento, hubo un tiempo, hasta que eso como colapsó y empezó a generar problemas, porque de boliche pasaron a bailanta, de bailanta a cualquier cosa, peleándose el mercado entre ellos mismos, y eso terminó en permanentes grescas y corrida de noche, bueno, todo lo que, no sé si alguien tiene memoria. El problema es que a veces no tenemos mucha memoria, ¿no? Sí, sí. Los celulares de la policía, de la infantería, a ver la Balcarce, y se denaturalizó en ese momento porque hay detrás de esto una cuestión económica. Vos en un local, digamos este estudio, capaz que aquí entran 20 sillas, 2x4, 8, 80 personas sentadas, pero parados entran 400, 500 personas, más sobre todo si no hay control. Entonces eso fue un poco lo que sucedió, y eso en términos económicos pasa a facturar 4 veces más, digamos. Sí, claro. Sí, sí. Cobras la entrada, más los tragos, más las cosas, una facturación importante. Entonces, si este lo está haciendo, yo también lo quiero hacer. ¿Y por qué no? Si este tiene una excepción, yo también puedo tener una excepción, el otro también puede tener una excepción. Bueno, pero vos sos mi primo, el otro es mi tío, el otro... Y empiezan, y fue un código lleno de excepciones, habilitarse como confitería con espectáculo, confitería con baile, que está muy bien que bailen, me parece perfecto. Sí, sí. Pero una cosa es bailar en una parte, o bailar al lado de las mesas, bailar en un sector, y otra cosa es que todo sea un boliche bailable. Y que uno al lado del otro, todos sean ese rubro. Y desgraciadamente se generan muchos problemas, inconvenientes para nosotros que estamos en la gastronomía. Con el turismo hace mucho tiempo, ahora hay muchas peñas en Salta. Yo te digo que este es un fenómeno que no hay en otra provincia, ¿no? No hay provincias donde vos vas y está lleno de peñas, digamos. Sí, sí, claro. Esto es una cosa que está, bueno, la histórica como Valderrama, yo qué sé, la Casona del Molino, la Vieja Estación, el Chuña y un montón de otras peñas que se fueron abriendo, Casa Grande, lugares muy lindos, me encantan a mí. Y la Balcarce, que concentró una X cantidad de negocios de peña, o negocios gastronómicos que se ven beneficiados con el turismo, y estos lugares bailables, que cuando hay fines de semana largo, a veces esos lugares bailables se hacen peña, ya tienen el rubro habilitado, pero entonces ya es y se estuvo discutiendo en el Consejo Deliberante. La regla es la excepción. Claro, eso logró pasar, y entonces se discutió en el Consejo Deliberante, bueno, ya que esto está así, lo habilitemos así como está. Pero antes de que se habilite ya se metieron 3, 4 o 5 boliches más. Entonces si vos lo estás por habilitar, yo te estás por dar una habilitación. Porque la normativa de los boliches bailables, realmente tenés que tener bastante dinero. La acústica, la salida de emergencia, los baños,
las dimensiones, las playas de estacionamiento, los boliches bailables tienen una normativa. Yo también quiero tener un casino o un hotel 5 estrellas, pero no me da el cuero, digamos. Entonces yo quiero tener un boliche, y bueno, y arrancaré así con esta casita, sin salida de emergencia, en un pasillo, como sea, digo, sin eso acústica. Nada, sin normativa. Entonces, desgraciadamente, eso se presta que después ha pasado mucho tiempo y la verdad que hace un buen rato que nos viene pasando, y eso tengo que felicitar a esta gestión municipal, las coimas, digamos, ¿no? Pero ahora la policía está frente de todo eso, haciendo la vista gorda, y es un problema también, ¿no? Lo digo así clarito, ¿no? Entonces todo el mundo se rasga las vestiduras y no termina de acordar. Hay un código de convivencia urbana. ¿Quedó en manos de la policía entonces? No, hoy así, en el descontrol, le obligan a contratar adicionales, tienen policía en la puerta, y vos sabés que son boliches y no están habilitados como boliche. La policía lo sabe. Entonces, barba en remojo también la policía, ¿no? Digo, pero bueno, antes pasaba con la municipalidad, desgraciadamente ahora pasa, la municipalidad está controlado y ahora pasa con la policía. Ahora, Tupac, la nocturnidad, digamos, no abarca solo a la Balcarce, es ahí, digamos, el epicentro. Es que hay un código de convivencia urbana que tenemos que respetar, porque eso es como el alma de la ciudad de Salta. ¿A dónde va Salta? Esto ya no puede ser un pueblo de amigos. Todos somos amigos y todos nos perdonamos todas las cosas. Tiene que haber norma. En este lugar se puede hacer ruido. En el Paseo Güemes, por ejemplo, no se puede hacer espectáculo ni show. Hay muchos edificios. En la Balcarce ya hay varios edificios, pero sí se puede hacer, está permitido si cumplís esta normativa. Ahora, si tenés un fondo al aire libre, le pones una carpa y podés trabajar así, yo digo, ¿cómo puede ser? O sea, hay gente que no duerme todo el fin de semana, por ejemplo. Hay gente que si se pudiera escuchar la voz de los vecinos, sería impresionante la cantidad de quejas que hay y que, bueno, no sé. Entonces digo, y los concejales lo saben. Entonces digo, tenés que, ya que se habilitó la Balcarce para hacer esto, bueno, respetemos, pero también tenés que tener una acústica. No puede ser que también hay negocios que sacan los bafles a la puerta y vos estás al lado o en la vereda y no podés ni hablar, no podés tomar un café tampoco ni charlar. Entonces todo esto genera un conflicto. Hay un código de convivencia urbana, el otro día lo discutimos con los concejales, con los funcionarios de la municipalidad, que estaba Agustina Gallo, que la verdad coincidí mucho con ese planteo, un código, seamos coherentes con la ciudad que tenemos. Somos una de las provincias más elegidas por el turismo. Sí, somos una de las provincias más elegidas. El previaje es que venimos ya con esto, la verdad que a pesar de que yo sé que nos falta mucho por mejorar, somos uno de los lugares elegidos. Entonces, tratemos de respetar, la Balcarce es el lugar donde van los turistas. Es el lugar número uno donde van los turistas que vienen a la capital. Sí. O sea, eso es un centro el que la gente llega a Salta y dice, ¿cómo voy a la Balcarce? Bueno, entonces discutamos, y vuelvo yo con la discusión que teníamos hace muchos años, cuando te conocí, con la gente de las bodegas. Escúchame, nunca se terminó de concretar la ruta del vino en Salta Capital, que le íbamos a hacer con las peñas, con los restaurantes, con los hoteles. Y para nosotros el vino es muy importante, con Cafayate, son fuente de trabajo. Si nosotros pudiéramos poner en vista, en la Balcarce, en valor a nuestros artistas, te quiero decir, pintores, escultores, todo lo que es el arte de Salta, que hoy está como escondido, y el turismo tampoco lo ve. Sí. No, nosotros no llegamos a la Balcarce. ¿Por qué? Porque vas a alquilar un local en la Balcarce y como son boliches, que laburan 2 o 3 días a la semana, los demás días está todo cerrado, pagan otra plata de alquiler, entonces distorsionan todos los precios. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque están habilitados, porque lo dejan habilitarse de esa manera, y entonces los tipos vienen y ponen plata. Si vos siendo gastronómico vendés 500.000 pesos en una noche, siendo bolichero en el mismo local vendés 2 palos. Sí, claro. Distorsiona todo, entonces ¿cuánto paga este tipo de alquiler? Y bueno, este tipo paga, no sé, 200.000 pesos. Yo te doy 300.000 y sacalo. Así funciona, desgraciadamente, la Balcarce. Entonces digo, estas distorsiones tienen que ver con eso. ¿Qué queremos para la Balcarce? Yo digo, tenemos que ser como Palermo, con arte, cultura, espectáculo, artesanía, ¿o no? Un movimiento cultural. Pero es que los turistas vienen a ver todo lo que tenemos nosotros, pero los demás artistas que no sean los del folclore, porque ahora hay un lugar o dos que tocan rock de vez en cuando, pero también tenemos músicos de rock, de jazz. Para ellos no hay lugar.
Sí, claro. Sí, ¿Entendés? Digo, no hay lugar para los artesanos. Ahí podríamos abrir una galería, hay lugares grandes, vacíos. El cine está abandonado, está decir, en venta. esto es trasladar la cultura de Salta y el arte Pero de si Salta todos a la sabemos que, escúchame, yo te digo, yo estoy en la Balcarce del 96, en el 2000 abrí la vieja estación. Ahora yo te digo, nosotros de esa época decíamos que el cine Balcarce tiene que ser cine-teatro Balcarce. Entonces, en temporada alta o fin de semana largo, ¿cómo no van a tocar los nocheros? El chaqueño, en un teatro, en medio de la Balcarce, que atraería, que vos decís, o sea, Carlos Paz, yo fui dirigente del turismo a nivel nacional muchos años, y yo lo veía, Carlos Pato, no tienen más cosas que nosotros. Lo que a nosotros nos falta es... No podemos vivir de la política de los amigos, bueno, déjame a mí también déjame un ratito. Bueno, es lo que ha pasado en muchos sectores de la ciudad. Entonces digo, nos armemos un plan para que no se distorsione, para que la Balcarce muestre la cultura de Salta. Y si vos habilitas un restaurante, yo te digo, muchos gastronómicos, amigos míos, me dicen, ¿sabes por qué no abrí mi negocio en la Balcarce? Me fui al Paseo Güemes, se van a Tres Cerritos o a otros lugares de la ciudad, porque es súper engorroso. Hay un código especial para la Balcarce, que solo lo terminan cumpliendo. Te agradezco mucho. Perdón por lo que digo, pero no, está bien. Digo, seamos honestos, cuidemos el turismo, veamos la perspectiva y volvamos a caminar detrás de la perspectiva que genere trabajo para todos los días, digamos. Los empleados necesitan laburar todos los días y no 2 días a la semana, ¿no? Tupac, te agradezco muchísimo haber venido, como siempre, ¿eh? Muy amable, Gracias. el gusto de verte. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el miércoles a las 11 de la noche en esta misma casa. Gracias y que tengan muy buenas noches.